Saludo para todos. Este grupo está compuesto por 5 participantes, los cuales son Josué David Cedeño, Ronnie Jordanis Mercedes, Cleiry Victorio, Danilo Holguín y quien les habla, Asdrinés Bruno. Le estaremos abordando nuestra opinión con relación a lo concerniente al webinar impartido por el docente Víctor Rafael Hernández a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional del Ministerio Público, quien abordó el tema el Ministerio Público y los derechos fundamentales según los criterios convencionales interamericanos. Dentro de las puntualizaciones que enfatizó el maestro, él mismo hizo alusión a varios aspectos importantes con relación al Ministerio Público y los derechos fundamentales. También abordó los criterios convencionales interamericanos y puntualizó aspectos importantes como es el Estado de Derecho multinivel, el bloque de convencionalidad, resaltando también su importancia en el ámbito de aplicación, las obligaciones internacionales del Estado, control de convencionalidad, jurisprudencias internacionales, y concluyó su alusión con relación al tema con consideraciones finales. Enfatizó el maestro la importancia de la supremacía de la Constitución, que tanto enalbora el artículo 6, destacando por demás que son nulos de pleno derecho todo acto que contravenga los principios constitucionales, como bien refiere el artículo 6. Abordó sobre las relaciones internacionales y el derecho internacional, al cual se refiere el artículo 26. De igual manera, puntualizó lo que dispone el artículo 74 sobre los principios de reglamentación e interpretación de los tratados. Destacó las funciones del Ministerio Público desde su constitucionalización, que fue a partir de la Constitución del año 2010, donde de manera formal ya el Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia con autonomía presupuestaria, como bien lo destaca los artículos 79 y 170 de la Constitución. Con el webinar impartido por el docente, nosotros pudimos reforzar esos conocimientos que ya teníamos al respecto con relación al tema tratado, puesto que también el maestro hizo algunas explicaciones puntuales, dentro de las cuales destacó que la República Dominicana ratificó en la década de los 70 la Convención Americana de Derechos Humanos. En este aspecto coincidimos con el docente en lo que refiere a que el Estado de Derecho es multinivel. Cuando se refiere a que el Estado de Derecho es multinivel, se refiere a que estamos hablando de que todas las herramientas que brindan y la interacción entre el sistema jurídico de nuestro país y el sistema interamericano de derechos humanos. Le daré en este momento la palabra a nuestro compañero Josué Cedeño, quien abordará el tema, el bloque de convencionalidad. Bien, el bloque de convencionalidad, así como se refiere, es la serie de elementos que tenemos en nuestra normativa para poder darle cumplimiento a los derechos fundamentales, derechos humanos, de los cuales somos destinatarios. Nuestro país, desde el 1966, es un Estado miembro de la comunidad internacional abierta a la cooperación y apego a las normas de derecho internacional. Para muestra es que mediante la sentencia de la Corte Interamericana, específicamente en el caso Monteri versus México, se establece que debemos de cumplir en el grado de constitucionalidad. Este es un caso que básicamente se trata de una detención arbitraria y unos tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos, y por esto este proceso tuvo una sentencia ante la Corte Interamericana. De la misma forma, tenemos que tomar en consideración lo que es nuestra Constitución de la República, toda vez que en el artículo 74, específicamente en su numeral tercero, entendemos lo que es el carácter de convencionalidad, toda vez que se faculta y se establece de forma específica que los derechos humanos, así como los derechos fundamentales, de los cuales somos asignatarios mediante los convenios y decretos,
tenemos que darle cumplimiento siempre y cuando estos pasen por los filtros que tenemos en nuestra nación para poder determinar si los mismos son de aplicación directa en nuestro país posterior a su firma y demás. Es decir, que deben de pasar el filtro del Tribunal Constitucional para poder determinar que los mismos no contravienen a nuestro derecho constitucional establecido en nuestra Carta Magna. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que esto es una muestra de que los derechos humanos, las convenciones internacionales y demás que existen van encaminadas como un eje transversal, siempre y cuando apegadas a una correcta aplicación, y de que nosotros como funcionarios de los que somos parte, tenemos que tener en cuenta de que para poder ejercer tenemos que tutelar los derechos de los terceros, porque estamos llamados a cumplir con dichas prerrogativas desde la Constitución en el artículo 169. En este sentido, le cedo la palabra a mi compañero Holguín, quien estará refiriéndose a las obligaciones internacionales del Estado. Sí, las obligaciones del Estado en la Convención Interamericana, con el fundamento en los artículos 1 y 2 de la Convención, trata de dividirlo en tres renglones o tres grados. El primero es el carácter aclarativo, que tiene que ver con reconocer los derechos inherentes a la persona humana y está consagrado en el artículo 32 y 39 de la Constitución de la República. El segundo grado es el preventivo, que implica que esos derechos no sean vulnerados y para ello debe establecer mediante la legislación y medidas de otro carácter, es decir, ejecutivas y judiciales. Esto está consagrado en el artículo 74 de la Constitución de la República. Y por último, tercer grado, que es reparatorio y sancionatorio, que tiene que ver con que el Estado debe la obligación de investigar para así determinar quiénes fueron las personas que afectaron los derechos, los lesionaron, para la reparación de las víctimas, que la cual de manera integral para luego entonces sancionar a la persona que incurrieron en esa transgresión para asegurar la garantía de los derechos. La reparación integral tiene que ver bastante con lo económico, sino que tiene que ver con la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, que tiene que ver esta última, que no está consagrada en esta Constitución, pero la Corte exige para que no se repita nueva vez dichas violaciones. Gracias. De inmediato empezamos con nuestro compañero Ronnie Jordani Mercedes, con jurisprudencia. La República Dominicana forma parte de la Convención Internacional de Derechos Humanos y también firmó el tratado que coloca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante el bloque de la constitucionalidad del artículo 26 de la Constitución, de que los principios enarbolados por el derecho internacional americano, en este caso las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden ser y son utilizados como criterios para la elaboración del sistema jurídico interno de la República Dominicana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 1988, estableció el criterio del derecho de acceso a los cargos públicos, y este criterio fue ratificado en el año 2010, en donde estableció que se deberían de escoger los miembros del Poder Judicial, ya sean jueces o fiscales, de personas que estuvieran preparadas y que reunieran los requisitos del perfil, y que debían de estar acorde con un sistema de independencia, y que esa independencia tenía dos vertientes: una independencia institucional, es decir, aquella mediante la cual pertenecían al órgano, en este caso el Ministerio Público, donde no se permitía la injerencia de otro poder del Estado, y lo que es la independencia individual, la cual se refiere a que en el momento de la ejecución de la labor fiscal
estos son totalmente independientes en sus funciones y que no pueden ser bajo ninguna circunstancia ser objeto de directrices más que la que establece el ordenamiento jurídico interno. Asimismo, también se estableció en esta Corte el principio del adecuado procedimiento para el nombramiento, es decir, que se debían de garantizar la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. Esto fue objeto de una revolución en la República Dominicana, ya que a partir de la reforma del año 1994 se aplicó la inamovilidad de los jueces. Posteriormente, con la promulgación de la ley 133-11, que es la orgánica del Ministerio Público, se garantizó la inamovilidad de los miembros del Ministerio Público. En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Urrutia, Chile, estableció el principio de la libertad de expresión, es decir, que los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen acceso a una libre expresión independientemente de que estuvieran en la función. Además de esto, en el año 2020 y 2023, la Corte estableció los criterios en su sentencia que establecen el respeto a la independencia y que se deberían de garantizar garantías materiales y garantías formales al momento de encausar a un miembro del Poder Judicial o del Ministerio Público. Esta decisión se basaron del 2020-2023 en un caso seguido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre unos miembros del Ministerio Público que fueron destituidos de sus funciones sin la garantía del debido proceso. La Corte estableció que se debería de garantizar el principio de legalidad, tipicidad, culpabilidad y retroactividad de la ley, el doble grado de juzgamiento, así como también las garantías formales, entre ellas el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el derecho a recurrir. Pasamos inmediatamente con nuestra compañera Cleiri Victorio, que va a presentar las conclusiones finales. Gracias. De manera conclusiva, podemos establecer que el papel del Ministerio Público es esencial para garantizar que el Estado respete sus obligaciones internacionales en materia de recursos humanos, que sus actuaciones deben estar apegadas de acuerdo al bloque de convencionalidad y de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, lo que representa también una fortaleza del Estado de Derecho interno. También, como se estableció en el webinar, que todo esto a los fines de lo que se estableció anteriormente, para cumplir con todo esto se le otorgó, se le atribuyó a los jueces y al Ministerio Público garantías del sistema interamericano. Entre ellas establecemos específicamente la independencia, que es esencial para cumplir con dicha garantía. Establece el maestro en el webinar, a lo que nosotros estamos acorde, que de nada sirve que se reconozca la independencia del Ministerio Público y los jueces si luego no se garantiza de forma adecuada de acuerdo a la normativa. Esta es nuestra participación. Muchas gracias por su atención.